Muchas gracias, en realidad, principalmente por estar aquí, por el interés en este tema y escuchar sobre lo que vamos a conversar aquí un poco. Listo, gracias. Rápidamente, para ver una agenda, primero vamos a ver un poco de contexto, por qué estamos aquí hablando de esto y quiénes somos nosotros, la empresa que represento. Luego vamos a hablar sobre el impacto ambiental de los gases refrigerantes. Vamos a continuar luego con buenas prácticas de gestión y manejo de estos gases para evitar estos impactos. Número 4, tecnologías de disposición final que existen para disponer, valga la redundancia, estos gases. Y por último, vamos a ver retos, oportunidades y maneras de involucrarse en esto. Ok, para empezar dando un poco de contexto, voy a hacer mención a las conclusiones científicas recientes que se hicieron como parte del 6º informe de evaluación del IPCC. El IPCC es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. ¿Algo está pasando? Ahí va, ok. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas es un grupo de científicos que se dedica a hacer las evaluaciones y estudios con respecto al cambio climático para permitir la toma de decisiones políticas. Ellos sacaron un 6º informe este año, justamente, recientemente, y dicen que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. También dicen que a menos de que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1.5 será inalcanzable. Que por si alguno no está al tanto, 1.5 grados Celsius es ese aumento de temperatura mínima que podemos tener para ya tener como el escenario que sería como el menos malo, por así decirlo. También dicen que desde el punto de vista de la ciencia física, limitar el calentamiento global a un nivel específico requiere limitar las emisiones acumuladas de CO2, llegando al menos a 0 emisiones netas, junto con fuertes reducciones de otras emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí hablo de esto, incluyo esta cita, porque justamente esas emisiones de otros gases de efecto invernadero es donde entran también los gases refrigerantes. Adicionalmente, el autor Paul Hawken sacó hace algunos años un libro titulado Drawdown que compila una serie de lo que él considera que son las estrategias o ideas que mejor pueden atacar o combatir el cambio climático, y entre ellas incluye el manejo de los gases refrigerantes. Se define manejo, digamos, como todo lo que está relacionado al control de fugas, a la recuperación de los gases refrigerantes, al reciclaje y a la destrucción de los gases refrigerantes al final de su vida útil. Es en una combinación de estas dos ideas que acabo de comentar que surge Tradewater International como una empresa que desarrolla proyectos medioambientales. Trabajamos en realidad con una misión que es justamente la de evitar este impacto ambiental que tienen los gases refrigerantes. El trabajo internacional está basado en Costa Rica, sin embargo nuestra empresa madre o la casa madre está en Chicago, Estados Unidos, y lo que hacemos es buscar, recolectar y llevar a disposición final, destruyendo específicamente estos gases refrigerantes. Aprovechamos también el mercado voluntario de los créditos de carbono para poder ejecutar esta labor. Ahora sí, entrando un poquito en materia del impacto ambiental que tienen los gases refrigerantes, son dos principales impactos ambientales. Uno, alrededor del agotamiento de la capa de ozono. Bueno, ahí quedó bien, perdón, algo está pasando con esto, disculpen. Alrededor del agotamiento de la capa de ozono, y el segundo impacto ambiental es en contribución al calentamiento global. Vamos a hablar primero sobre el agotamiento de la capa de ozono. El ozono en realidad es una sustancia química que cuando está en los primeros 12 kilómetros de la atmósfera, lo que conocemos como troposfera, en realidad es nociva para la salud, ocasiona problemas en los pulmones y asma. Sin embargo, cuando está de 12 kilómetros para arriba, en lo que es la estratosfera, más bien es esencial para nosotros los seres humanos y para el planeta Tierra. Conforma la capa de ozono, lo que conocemos como la capa de ozono, y la capa de ozono
lo que se encarga, o el ozono que está ahí, absorbe una gran cantidad de la radiación ultravioleta que viene del sol, más del 90%, y nos protege entonces a nosotros los seres humanos de los impactos en salud que tiene esa radiación solar, como lo es, por ejemplo, el cáncer de piel y cataratas. Sin embargo, entre la década de 1970 y 1980, un grupo de científicos observa que empiezan a haber reducciones en la concentración de la capa de ozono. Identifican que los gases refrigerantes CFCs son sustancias justamente que agotan la capa de ozono. Y lo que ocurre es que la molécula de CFC contiene cloro, y cuando el cloro o cuando la molécula de CFC está en esa parte de la estratosfera y recibe la radiación ultravioleta, hay una molécula de cloro, un átomo de cloro que se libera y que interactúa entonces con un átomo de ozono de la molécula, átomo de oxígeno, perdón, de la molécula de ozono. Y básicamente como que se lo roba, lo rompe, básicamente. Pasan a ser, de ser 3 átomos de oxígeno a ser 2 de esta forma, 2 de oxígeno y 1 del oxígeno con el cloro. Y esto es lo que ocasiona el agujero en la capa de ozono. En promedio, un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Y esto, lo importante de esto es que una entonces pequeña cantidad de CFC puede generar un gran impacto en la capa de ozono. Sin embargo, pues cuando este grupo de científicos se dio cuenta de esto, en la década de los 1970 y 1980, pues empieza la implementación del Protocolo de Montreal en el año 1987, que se dedica justamente a proteger la capa de ozono, a evitar los impactos que tienen estas sustancias en ella. Entonces, el Protocolo de Montreal viene a tener controles sobre estas sustancias y a proponer una reducción progresiva hasta llegar a la eliminación total de estos gases refrigerantes en el año 2010. En esta gráfica vemos un poquito cómo va la concentración de ozono en el tiempo. Vemos aquí donde llega como a lo más bajo, antitos de los años 2000, pero como en las últimas 2 décadas viene progresivamente recuperándose. Y de aquí en adelante vienen lo que son proyecciones en realidad, y lo que los científicos estiman que puede ir recuperándose la capa de ozono hasta alrededor del año 2060, pues llegar a los mismos niveles que teníamos en el año 1980. Este acuerdo, llamémosle, el Protocolo de Montreal, es uno de los acuerdos internacionales que es más aclamado, digamos, llamémosle, porque ha demostrado realmente una mejoría en la capa de ozono, ha tenido su impacto positivo, y ahorita, bueno, de hecho les voy a comentar un poquito más adelante como la recuperación que ha tenido en la última década. Ok, ¿qué tanto contribuyen los gases refrigerantes a la capa de ozono? Lo medimos en términos del potencial de agotamiento de ozono, por sus siglas conocido como PAO. Los CFCs son los que se conocen como, por tener un PAO más alto, y tiene un valor de 1, ese es el valor más alto. Posteriormente hay algunos gases como el HCFC22, ¿verdad?, que tiene un PAO ya un poquito menor, y a partir de la generación de los HFCs en adelante ya en realidad son gases refrigerantes que tienen un potencial de agotamiento de ozono de 0, es decir, que este impacto ambiental de agotamiento de ozono ya no lo tienen. Ok, como les comentaba ahora, gracias a la implementación del Protocolo de Montreal, las concentraciones de ozono en la atmósfera han aumentado de un 1 a un 3% en los últimos 10 años. Se espera que entre el año 2030 y 2060 las concentraciones de ozono en la capa de ozono puedan regresar a la normalidad. Sin embargo, todavía existen emisiones inesperadas de CFC que frenan estos avances. Si bien el CFC es un gas refrigerante, pues nada común, muy prohibido y que ya casi no se utiliza, quedan todavía algunos equipos a nivel mundial instalados que contenían esos gases refrigerantes en los cuales hay fuga, o también inventarios en remanente que quedaron en manos de algún actor, que luego entraron las prohibiciones y pues ya no se iba a utilizar más, y que lastimosamente se están fugando a la atmósfera. Entonces por ahí todavía hay trabajo por hacer.
El segundo impacto ambiental que les comentaba que tienen los gases refrigerantes es entonces la contribución al cambio climático. Y para esto vamos a hablar un poquito del efecto invernadero. Los gases refrigerantes son también gases de efecto invernadero. Y estos gases lo que hacen es que se acumulan acá en la parte, digamos, superior de la atmósfera, y lo que hacen es que, bueno, entran los rayos del sol, ¿verdad? Los rayos del sol se reflejan en la Tierra, y cuando van de salida, lo natural, voy a enfocarme primero en esta rayita, lo natural es que la mayoría de esa radiación en forma de calor salga de vuelta al espacio y se quede un poquito, que haga justamente que la Tierra se pueda mantener caliente y que podamos habitarla. Pero cuando hay un exceso de estos gases de efecto invernadero aquí en la atmósfera, pasa al revés, que más bien la mayoría de esta radiación en forma de calor se queda dentro de la Tierra, calentando la Tierra en exceso, y es una menor cantidad la que puede devolverse o salir de vuelta al espacio. Entonces, aquí quiero aclarar que el efecto invernadero es un fenómeno natural y positivo y que necesitamos para poder vivir en la Tierra. El problema es cuando hay un exceso de generación por actividades humanas de estos gases aquí en la atmósfera, que entonces desequilibran la salida de esa radiación en forma de calor. De hecho, sin efecto invernadero, la temperatura en la Tierra sería de menos 18 grados Celsius, o sea, no podríamos vivir del todo. Y como decía, el exceso de estos gases en la atmósfera es una causa, en realidad, del calentamiento global y el cambio climático. Ok, aquí vamos a ver un poquito los impactos esperados del calentamiento global al año 2100. En el marco del Acuerdo de París, que es básicamente en donde se regulan todas las medidas que estamos tomando para combatir el cambio climático a nivel mundial, se hablan de distintos escenarios, ¿verdad? O se evalúan distintos escenarios de aumento de temperatura y dependiendo de cada uno de los escenarios, los impactos que van a verse en la Tierra. El mejor escenario, que es el que les decía al inicio, que no digo mejor no porque realmente sea mejor, sino como porque es el escenario menos malo realmente, es de un aumento de 1.5 grados Celsius. Y vamos a ver ahorita que aún ese escenario pues tiene impactos importantes en la Tierra. Vemos, por ejemplo, uno de los impactos a tener es la subida del nivel del mar, ¿verdad? En distintas cantidades, en distintos metros, digamos, dimensiones, según el aumento de temperatura. Activos costeros a proteger, y esto se presenta en términos de monetarios, porque las inundaciones y las actividades, los desastres que ocurren en la costa, pues generan impacto en activos que están ahí ubicados. La probabilidad de un Ártico libre de hielo en verano, o sea que se derritan el hielo existente en el Ártico en verano. Incremento también en la ocurrencia de ciclones tropicales, más que todo en realidad como a tener ciclones más intensos, ¿verdad? Vemos que más bien hay una reducción a tener ciclones de categoría de 1 a 5, ¿verdad? Menos intensos, hay una reducción de la probabilidad, pero para un escenario más intenso de 4 a 5 hay un aumento de la probabilidad de que estos ocurran. Aumenta también la frecuencia de precipitaciones extremas considerablemente. Hay también un incremento en la extensión de incendios, ¿verdad? Por área. Personas expuestas a olas de calor extrema, también hay un aumento importante, aún de nuevo en este escenario que es ese menos malo que les decía. Y la superficie terrestre habitable para malaria, por dar un ejemplo, en el caso nuestro puede ser también dengue, por ejemplo. Hay un aumento de probabilidad. Entonces esto, pues sí, es como para ilustrar y compartir un poco los impactos que tiene el cambio climático y la importancia entonces de cuidar y controlar pues, de esas emisiones de gases de efecto invernadero que estamos teniendo a la atmósfera. La contribución que tienen los gases refrigerantes al cambio climático la medimos en términos de el potencial de calentamiento global, o PSG por sus siglas.
Este potencial de calentamiento global lo que nos indica básicamente es la capacidad o qué tanto calor puede aportar una sustancia al clima con base o teniendo como referencia el dióxido de carbono. Entonces, por eso el dióxido de carbono tiene un valor de 1 y todas las demás sustancias están comparadas con respecto a él. Tenemos, por ejemplo, el CFC-12, de nuevo, uno de los gases refrigerantes más antiguos, que tiene un potencial de calentamiento global de 11.200, quiere decir que absorbe o contribuye en calor 11.200 veces más que el dióxido de carbono. Los CFCs tienden a ser los más altos, luego hay algunos HCFCs, uso de ejemplo el R22, que puede ser de los HCFCs más comunes tal vez, 1960, y luego los HFCs vienen a tener algunas veces ya un poquito potencial de calentamiento global más bajo, que a nivel comparativo entre gases refrigerantes lo podemos ver así como más bajo, pero que igual es un potencial de calentamiento global bastante alto si lo comparamos con el dióxido de carbono, que tiene un valor de 1, ¿verdad? Y los hidrocarburos tienen un potencial de calentamiento global mucho más bajo, significativamente. Les comenté brevemente en esas ilustraciones tal vez algunas diferencias que hay en el impacto ambiental que tienen las distintas generaciones de gases refrigerantes, y vamos a ver un resumen aquí tal vez para ordenarlo un poquito. Siendo los CFCs la primera generación, ¿verdad? Que estos son algunos de los más comunes, tal vez R11, R12, R502, R500 y demás, tienen un potencial de agotamiento de ozono de 1, el mayor valor, ¿verdad? Luego viene la segunda generación, los HCFCs, vemos por ejemplo el R22, y tienen un potencial de agotamiento de ozono de 0.055, o sea, todavía contribuye al agotamiento de ozono, pero ahí va un poquito bajando. Luego tenemos la tercera generación, los HFCs, que tienen, por ejemplo, el 134A, y ya este tiene un potencial de agotamiento de ozono de 0, es decir, de esta generación en adelante ya no tenemos este impacto. Y luego están, bueno, ahí tengo hidrocarburos, pero también pueden ser los HFOs, digamos, como en su cuarta generación, que sería el mismo escenario, y tienen un potencial de agotamiento de ozono de 0 también. Si vemos el potencial de calentamiento global, una vez más, la primera generación, el R12, por ejemplo, que tiene 10.200, perdón, no, 900 más bien, veces más potente que el CO2. El R22, por ejemplo, con un potencial de calentamiento global de 1.800. Los HFCs, de nuevo un poquito, ahí ya va bajando, pero no deja de ser alto. Y los hidrocarburos, que tienen un potencial de calentamiento global mucho menor, e igual y en el caso de los HFOs es el mismo comportamiento en realidad, 700 por ahí pueden andar, igual varía entre cada gas, pero bueno, aproximadamente, y van igual, un potencial de calentamiento global alto, pero va de bajada, por así decirlo. Entonces, ¿cómo podemos contribuir un poquito o evitar estos impactos ambientales? Bueno, entran en gran parte de las buenas prácticas de manejo y gestión. Todos los impactos que conversé, o todo lo que conversé era una vez que el gas se libera a la atmósfera, ¿no? Y si evitamos esta liberación del gas a la atmósfera, pues evitamos también ese impacto ambiental. Entonces, voy a comentar algunas cosas pues en el marco de lo que estamos hablando. Yo me imagino también que ustedes pueden estar muy familiarizados con esto, entonces tal vez no voy a entrar en mucho detalle, pero lo vamos a ver, sí, en el marco de esta presentación. Con respecto al manejo, es importante que las empresas y personas que manipulan y gestionan los gases refrigerantes cuenten con el entrenamiento, las competencias, los permisos y licencias requeridas para hacerlo. Esto varía de país en país, en realidad cada país tiene sus distintos requerimientos. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, existe el carnet de buenas prácticas del DIGECA, que de hecho creo que mañana o algo así vi que tenían una charla, pero bueno, existe eso. En todos los demás países hay distintas licencias, pero es importante que como empresa o persona a quien me van a brindar un servicio, nos aseguremos que quien me lo está brindando tenga las competencias técnicas para poder hacerlo de la manera correcta. Realizar mantenimiento preventivo es indispensable para evitar fugas, en realidad.
Mantener un control operacional también del consumo de gas refrigerante. Yo he visto el caso de empresas que pues, no tienen ningún control sobre el consumo de gas refrigerante que tienen, es un consumible más de la empresa y pues esta no es una buena práctica, entonces se recomienda tener ahí un control operacional basado un poco en la premisa de que lo que no se mide no se controla. Velar siempre porque el gas refrigerante sea recuperado, no permitir que este gas se fugue. Lamentablemente en la calle, llamémosle, es una práctica muy común en realidad ventear el gas refrigerante, entonces pues siempre uno también como propietario del equipo, de lo que sea, que le estén dando mantenimiento, velar por que el gas refrigerante de mi equipo no sea fugado. Y con respecto a la gestión, hacer un llamado un poco a la responsabilidad extendida, de nuevo, preguntar al proveedor qué va a hacer con el gas refrigerante. Yo sé que tal vez y en términos de gestión de residuos es un cambio de cultura tal vez que hay que ir haciendo y no es lo más común, pero creo que es responsabilidad de la persona a la que le están brindando ese servicio, pues averiguar un poquito más, preguntarle al proveedor qué va a hacer con ese gas refrigerante y asegurarse de que le vaya a dar una disposición adecuada. Evitar almacenar inventarios de gas nuevo sin utilizar, buscar venderlo a quien sí lo necesite en ese momento o gestionarlo para evitar fugas. Nosotros hemos visto muchos casos de inventarios de gas refrigerante viejo que se quedaron ahí, de hecho, por ejemplo, que les decía CFC, entonces queda ahí un inventario remanente hace muchísimos años, tal vez almacenado no en las mejores condiciones o en las condiciones pues, que hay de alguna bodega o así, y se va poco a poco herrumbrando el cilindro y hay fugas de gas refrigerante a la atmósfera. Entonces es importante que pues, si ya no necesitan un gas refrigerante y lo van a tener ahí acumulado, buscar circularlo para evitar que esas fugas lleguen a ocurrir. Número 3, recordar que gestionar un activo de refrigeración, un equipo de refrigeración al final de su vida útil incluye la gestión del gas refrigerante que está contenido en él. También hemos visto lastimosamente la práctica de que cortan las mangueras, digamos, detrás de los equipos y se fuga el gas refrigerante que está contenido en él. Entonces, a la hora de desechar un equipo de refrigeración, pues verificar que las válvulas estén bien cerradas y que no va a haber fuga de gas refrigerante y evitar golpear el equipo cuando lo van a entregar en algún lugar de almacenamiento, pues para evitar que el gas que está contenido en él se vaya a fugar. Una vez que se dio el manejo, tengo la gestión, tengo el gas recuperado, bueno, llevarlo a disposición final es lo que nosotros en Tradewater promovemos y vamos a ver entonces un poquito sobre las tecnologías que existen para hacer una disposición final adecuada de estos gases refrigerantes. A nivel mundial, las tecnologías para disposición final... Están reguladas por el grupo, o evaluadas un poquito, estudiadas por el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica, TIP, por sus siglas en inglés del Protocolo de Montreal. Es como el equivalente a lo que les decía del IPCC, pero en el Protocolo de Montreal. Entonces, ellos son un grupo de científicos que se dedican a hacer estudios y análisis para luego promover o proponer, digamos, aportes científicos a la toma de decisiones. Entonces, estas son las tecnologías que están aprobadas, que han evaluado ellos y que han aprobado para hacer disposición final de estos gases. Se dividen principalmente en 3 grupos. Un grupo de oxidación térmica, que esto es básicamente en realidad combustión, la verdad, de incineración del residuo como tal. Están luego las tecnologías de plasma, que igual utiliza calor, pero hay una ausencia de comburente, entonces no se da la incineración como tal. Están luego las tecnologías de conversión, que son básicamente una reacción química que transforma al gas refrigerante, residuo, gas refrigerante en este caso. Hay algunas más comunes que otras en realidad de ver y también más costosas que otras. De hecho, por ejemplo, las tecnologías de conversión
son muy poco comunes, nosotros nunca las hemos visto en realidad, y vamos a ver entonces un par de ejemplos de oxidación térmica y tecnologías de plasma que son las más relativamente comunes. Ok, lo primero es un horno rotatorio para incineración de residuos. Este es un poco el diagrama de proceso. Okay. El diagrama del proceso como tal. Este es el horno rotatorio. Aquí entra la materia sólida, digamos, para la combustión. Líquido o gas, el gas refrigerante puede ingresar por aquí. Aquí se da la combustión. Luego hay una cámara postcombustión en donde se termina de destruir cualquier rastro de gas refrigerante que no se destruyó acá. Y luego hay una serie de procesos que básicamente son como de tratamiento de los gases que se emitieron en esta etapa. Esto es para asegurar que el momento en el que llega a la chimenea y hay salida del gas, pues que van limpios, llamémosle, y en condiciones para ser liberados de nuevo a la atmósfera. Luego tenemos un horno cementero, igual, rotatorio. Esta es una tecnología que creo que se utiliza, llamemos, bastante, ¿verdad? Porque es una adecuación a cualquier planta que produzca cemento, en realidad. Parte un poquito del mismo principio del anterior, en donde dice puede dar una incineración como parte del proceso de producción de cemento naturalmente, lo que se llama en la gestión de residuos como un coprocesamiento. Y lo que ocurre es que este es el proceso de producción de cemento normal, aquí está el horno rotatorio y en el punto en donde está la llama se hace una adaptación para inyectar ahí los gases refrigerantes y ya, luego continúa la producción de cemento como tal, no tiene ningún impacto en el proceso de producción. Y esto es como se ve un poco este horno cementero rotatorio en la vida real, básicamente este diagrama que estamos viendo acá. Luego tenemos el arco de plasma, que es un proceso térmico mediante plasma que convierte la materia orgánica en un gas de síntesis, que es básicamente un compuesto, principalmente con hidrógeno y monóxido. Y este sistema lo que tiene es una generación de calor por un arco eléctrico para formar el plasma. Se da a temperaturas súper altas, de 3000 grados Celsius. Y el proceso bajo el cual se da es de una pirólisis, que es básicamente como lo que les decía ahora, que es semejante tal vez como una combustión, pero en ausencia de oxígeno. Entonces no sea la combustión como tal, pero es semejante. Se utiliza el calor en ausencia de oxígeno y se descompone la materia. El mismo TIP ha emitido una serie de regulaciones que deben de cumplir estas tecnologías de destrucción. Muchas veces la gente tal vez es un poco recelosa tal vez de la destrucción de los residuos y el impacto ambiental que pueda tener. Entonces el mismo TIP sugiere una serie de controles que hay que tener, contaminantes que hay que medir, igual a la salida de las emisiones de las tecnologías de destrucción, dioxinas y furanos, ácido clorhídrico, una serie de parámetros, digamos, que hay que controlar y con los que hay que cumplir. Y el TIP hace también un análisis riguroso, en realidad, de las tecnologías que están aprobadas, no aprobadas o todavía no evaluadas, digamos, para los distintos tipos de sustancias agotadoras de ozono. Entonces aquí vemos, por ejemplo, los CFCs, HCFCs. Y otra cosa importante, en realidad, en la destrucción de los gases refrigerantes, es el TIP habla del EDE en español, que es la eficiencia de destrucción y eliminación, que esta debe ser mayor al 99.99%. Esto quiere decir, básicamente, que es necesario demostrar que al menos el 99.99% del gas refrigerante que entró a la tecnología de destrucción fue efectivamente destruido. Ok. En todo esto que estamos conversando, en realidad hay una serie de retos y oportunidades
Ajá. Como parte de la implementación del protocolo de Montreal, nosotros sabemos que las autoridades gubernamentales, agencias de implementación y distintos actores del sector privado han estado haciendo un gran trabajo, en realidad, por lograr una adecuada gestión de los gases refrigerantes y evitar el impacto ambiental que tienen a la atmósfera. Reconocemos que se ha trabajado mucho, por ejemplo, en sensibilización, ¿verdad? Y, por ejemplo, este espacio y el hecho de que todos ustedes estén aquí escuchando esta presentación. Se ha trabajado también, hay esfuerzos en la recuperación y regeneración de los gases refrigerantes. No todos los países tienen capacidad de regeneración, pero hay algunos o muchos que lo han trabajado. También reconocemos que se han hecho muchos esfuerzos en capacidad de destrucción, en construir esta capacidad. Estas tecnologías y lo que vimos ahora no es siempre común en realidad y a veces requiere de altas inversiones o adecuar procesos que ya existen para poder construir esa capacidad y que se puedan destruir los gases. Y también hay barreras culturales y financieras. Existen prioridades financieras que compiten. Nosotros hemos conversado con técnicos, digamos, del sector de refrigeración y aire acondicionado que pues no tienen tal vez los recursos económicos para poder adquirir los equipos de recuperación que son caros, también los cilindros de recuperación y pues tal vez tienen que atender otras prioridades financieras. También sabemos que existe una demanda limitada por material regenerado. Perdón, esto no sé qué está pasando, perdón. Por material regenerado en los países en que hay regeneración. En los países en que hay regeneración existe una demanda limitada culturalmente. Muchas veces la empresa puede regenerar el material, pero le es difícil colocarlo en el mercado porque la gente es un poco escéptica tal vez de la calidad que tiene este gas refrigerante regenerado y eso es un reto también. Y hay maneras de involucrarse, hay cosas que en este marco de retos y de oportunidades y de cosas que se vienen trabajando, pero que sabemos que todavía faltan por trabajarse y demás, hay maneras de involucrarse en este momento, en realidad. La primera es recuperando el gas refrigerante que tienen en sus equipos, promover y ser parte de esa práctica de recuperación. Gestionar siempre los gases refrigerantes a través de actores autorizados. Y eso, pues, no sé, también siempre pueden, ahí al final les va a quedar mi contacto, pueden acudir a nosotros podemos ayudarles ahí en los países en que operamos a ponerlos en contacto con las empresas que estén autorizadas y en las que no operemos, ver si podemos encontrar una solución para poder gestionar estos gases de la manera correcta. Ayudarnos a encontrar gas refrigerante agotador de la capa de ozono, como hablaba ahora del CFC, todavía existe y es muy común en realidad cuando uno habla con distintos actores escuchar el comentario de no, el CFC ya no existe, eso está prohibido desde hace muchísimos años y a pesar de eso hemos encontrado todavía bancos, digamos, o equipos instalados que contienen este gas y que eventualmente pues tienen que ser sustituidos y es importante gestionar adecuadamente el gas contenido en él y también lo que comentaba de los inventarios en remanente. Compartir el conocimiento. Si son expertos también del sector, si saben dónde puede haber, dónde se puede utilizar, qué puede estar pasando por aquí y por allá, pues siempre compartir el conocimiento con las personas, empresas o redes que estamos trabajando en esto. Brindar servicios también para promover y ser parte del sistema que permita o que promueva una recuperación y gestión y disposición final adecuada de estos gases. Correr la voz de esto, no sé, por ejemplo, todo lo que han aprendido hoy, pues ayudar ahí a sensibilizar un poco y correr la voz en sus círculos de influencia y sus marcos de acción. Y pueden también, específicamente en el caso de nosotros, comprar nuestros créditos de carbono, que es básicamente el mecanismo de financiamiento que tenemos para poder seguir buscando y haciendo disposición final adecuada de más material. Muchas gracias. Aquí les queda también nuestra información de contacto y quisiera abrir el espacio a preguntas o comentarios si alguien lo tiene. Ingeniera María José, a mí sí me gustaría que pronto nos comentaras un poquito sobre casos prácticos que ya hayan hecho con este trabajo y en qué lugares y qué análisis se hace de la reacción de las personas frente a todo este tema de los refrigerantes y la destrucción y todo eso.
Ok, sí, de hecho internacionalmente Tradewater ha desarrollado 2 proyectos que ya destruyó, digamos, exitosamente. Uno fue en el año 2016 aproximadamente en Ghana, en realidad, con un material que se tenía inventario remanente nuevo de CFC. En ese caso era un gestor de residuos que había recibido todo ese material y que tenía necesidad de disponerlo, haciendo el mismo gestor investigación un poco y viendo a ver qué hacía con este gas. Era un gran volumen en realidad. Llegó a Tradewater y nos contactó y se ejecutó el proyecto. Y otro es, por ejemplo, a finales del año pasado, hicimos nuestro primer proyecto en la región de Latinoamérica y el Caribe, en República Dominicana también. Esta era una mezcla de material recuperado y material nuevo, que también tenía un actor, un gestor de residuos, a quien le habían dado el material. Muchas veces también los gobiernos hacen esfuerzos por recuperar este material. En este caso el gestor de residuos lo tenía y no tenía qué hacer con él. Nosotros en Tradewater, por el tema del financiamiento con los créditos de carbono, tenemos la posibilidad de cubrir los costos de llevar a destrucción ese material, digamos, exportarlo cuando es necesario, cubrir los costos de destrucción y también ofrecer incentivos a los dueños del gas refrigerante para promover, pues que nos lo entreguen, digamos, que hagan una gestión adecuada. Entonces sí, ese fue el caso de República Dominicana, por ejemplo, y actualmente también estamos trabajando, bueno, en varios países, pero puedo comentar el caso de Chile, en donde también estamos trabajando con un actor local que se ha desarrollado en la regeneración, y él lo que puede regenerar y puede colocar en el mercado lo regenera, y lo que no, y CFCs principalmente, que es lo que más nos interesa encontrar porque tienen los mayores impactos ambientales, pues lo estamos acumulando ahí, acopiando, hasta llegar a un volumen suficiente y llevarlo a exportación. Y con respecto a Duan, lo que nos comentaba sobre las reacciones o así de los actores, pues en realidad, o involucramiento, hay mucha gente en realidad que está muy interesada en esta solución porque saben que es una problemática, la viven día a día, tienen gases refrigerantes acumulados y pues no tienen qué hacer con eso, pero también se reconocen mucho los retos, por ejemplo, que yo mencionaba, ¿verdad? Como por ejemplo el alto costo en los equipos de recuperación es uno de los principales retos, y que ahí vamos intentando trabajar y ver de qué manera se puede resolver, pero que es una realidad también. ¿Alguien más? Pues estaríamos. Listo. Muchísimas gracias más bien a todos.